grabando. Ya, aquí está el varón de 1 año 6 meses. Voy a colocar más grande la pantalla. Ahí. Ingresa a urgencia, tenía el edema bipalpebral, la citis, y el cuadro lleva 4 días de evolución, se decía internación para evaluación clínica y estudios complementarios. Presentaba ese peso de 12 kilos y una talla de 85. Aquí están los resultados de los exámenes de laboratorio que se pidieron. Quiero que me vayan diciendo ustedes acá, vamos a ir mirando primero el hemograma, la química de suero, la química de orina, el sedimento, y después vamos a mirar. Ya, empiecen a mirar lo que tienen ahí. ¿Lo ven bien, cierto? Sí, profe. Sí, profe, se ve bien. Ya, entonces, ¿qué les llama la atención? Algo que les llame la atención al tiro. Vamos diciendo y vamos a ir destacando. Con el lápiz para que ustedes me digan. Aumento leve de la hemoglobina. Aumento leve de la hemoglobina. Ya, Un poquito ya, pasado. un poquitito, ahí le vamos a colocar una. Ya. ¿Qué más? Miren todo, no importa que no sea en orden. Vayan diciendo qué cosas son. Proteinuria, profe, en la química de orina. Ya, tenemos proteinuria, ya, importante, ya. Tenemos proteinuria, ya. Aquí hay una proteinuria, ya. ¿Qué más? Vamos mirando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Miren ahí, que no le llama nada la atención, yo creo que La todo. albúmina está muy bajita. Ya, tenemos una albúmina baja del paciente. ¿Dónde se metió la albúmina? Aquí está. Tenemos una albúmina que está en este proteinograma que se le hizo una albúmina baja. Ya. ¿Qué más? La alfa-1 globulina también está disminuida. Ya, Alfa-2 globulina está aumentada, muy aumentada. ya. Aquí tenemos algo que, ya. ¿Qué más? La creatinina, profesora, está disminuida. Ya, la creatinina está disminuida. ¿Creatinina disminuida? ¿O está aumentada? Dice que el valor de referencia dice menos de 0,41 y tiene 0,45. Está aumentada, estaba viendo Ya. el PPT de la valor. El colesterol está Ya. muy aumentado. El colesterol, miren, el total. colesterol tiene 652. Los triglicéridos, miren, 724. Uf, ya, ¿qué más? Y era una bebé, ¿cierto? Era un niño de Uf. 1 año 6 meses. ¿Ya? ¿Qué más? Terrible. ¿Qué más? Pero no hay otro examen que le llame la atención. Miremos todos los Las exámenes. proteínas totales están bajas. Ya, las proteínas totales están bajas. ¿Qué más? Profesora, ¿Sí? Dígame, Benjamín. lo que estoy viendo aquí, también los niveles de sodio están levemente disminuidos también. Ya, un poco, ya vamos a colocarle ahí un puntito porque es poquitito, lo mismo que pasaba en este, vamos a colocar un puntito, son valores, ya. ¿Qué más? Hay Ovales, cilindros profesora. también. Ya, acá, miren, acá, hay cilindro. Ya, tenemos cilindro graso, cilindro hialino, cuerpo vale graso. No hay cristales, leucocitos, puede ser ahí dentro. Ya, entonces tenemos aquí más o menos, eso es lo primero, o sea, si ustedes, cuando ustedes vayan a analizar, por eso quería que viéramos esto, van a tener este tipo de resultados, exámenes de laboratorio. Por lo tanto, con esto ustedes siempre empezar a marcar. ¿Qué es lo primero que tienen? Si se fijan acá, están los valores de referencia, pero aunque estén, ¿qué quiero decirles con eso también? Los valores de referencia siempre van a estar, es muy raro que nosotros no los demos porque depende, pero lo importante es el análisis que les podamos. ¿Ya? Entonces aquí, lo que les llame la atención tiene que marcarse, por decirlo así. Entonces, vamos a ir a las preguntas. Dice, de acuerdo con la clínica y a los resultados de laboratorio, ¿cuál es el diagnóstico más probable que pudiera presentar el paciente? Enfocar su respuesta en función de los resultados del laboratorio. ¿Cuál sería un diagnóstico? A ver, aventúrense. Miren lo que está alterado. En función de lo que vimos hoy día, estamos asociándolo a las condiciones, a las patologías que fuimos viendo hoy día y lo que aparecían en la presentación. ¿Qué pudiera ser? Síndrome nefrótico, dice en el chat, profe.
¿Ya? ¿Por cómo justificamos ese síndrome nefrótico? Los demás dicen, Tamara dice síndrome nefrótico, así como pregunta, ¿cierto? Lo colocó Tamara. Así como, ¿será? ¿Pudiera ser? Profe, ¿se Sí. justifica con la proteinuria y el aumento del colesterol? Ya, decimos, tenemos proteinuria, tenemos un colesterol Y elevado, también el edema. tenemos edema, ¿qué más tenemos? Y si tenemos edema, ¿con qué más lo justificamos? Por la baja de las proteínas totales Ah, la séricas. globulina. Sí, las globulinas, sí. La globulina, ya la baja de la globulina, pero ¿cómo la baja de la globulina? Miren lo que tienen ahí, miren en el proteinograma. O sea, no, el alza de la... O sea, la baja de la albúmina en general, la albúmina sérica. Ya, la albúmina baja. ¿Y quién subió para compensar? Las globulinas, profesora. ¿Pero cuál globulina? Globulina alfa 2. Alfa 2. ¿Y qué le falta ahí? Porque tenía una característica, no podía filtrar. ¿Cómo será esa? Alfa 2 era grande. ¿Cómo es? Alfa 2. Alfa 2 macroglobulina, ¿ya? Aquí nos está diciendo que subió la alfa 2. Está la albúmina sérica baja, están las globulinas. Y al bajar las albúmina, significa que en alguna parte se está perdiendo. ¿Dónde se está perdiendo? Apareció aquí, en orina. Pero acá a mí me haría ruido porque dice proteinuria de 2. ¿Qué saben ustedes del síndrome nefrótico? ¿Cuál es el valor de corte para decir? Porque yo podría tener un síndrome nefrítico, pero acá me faltaría algo para que sea un síndrome nefrótico en el sedimento. Porque también en el síndrome nefrítico se pierden proteínas. Se fija que estamos aquí ahora, en estos tipos de análisis estamos sacando a colación toda la materia que hemos estado viendo hasta ahora. Profe, Patricio dice sobre 3 gramos por litro. Ya, sí, claro, porque eso es lo que les pasó. Pero aquí tengo un valor de 2. ¿Y por qué quería que hiciéramos hincapié en esto? ¿Por qué? Porque se dice que, y para que lo tengan en consideración ahí, y en el caso de los adultos, el valor de corte está entre superior a 3, perdón, 3 hasta 3,5 gramos por día. Se dice que pudiera ser una proteinuria masiva, que es un síndrome nefrótico. Pero en el caso de los niños, se habla de 1 gramo por metro cuadrado en el día. ¿Ya? Es decir, que en este caso con una proteinuria de 2 gramos por litro, para un niño es bastante alta. Son valores de corte, los invito a revisarlo porque es distinto en el caso de los niños. Así que, y lo otro que también vemos que aquí hay un problema también de tipo renal, ¿cierto? Con la creatinina que marcamos ahí, 0,45 miligramos por decilitro. Para el caso de los niños, cuando tiene un valor de corte hasta 0,41, estos valores están adaptados a niños, sigue siendo un valor alto. ¿Qué otra cosa nos lleva? Entonces, como dicen ustedes, el diagnóstico más probable, vamos a colocar aquí, entonces, ¿cuál va a ser? De nuevo, que me lo digan, para ahora más seguro. Ya, tenemos un síndrome nefrótico, Ya. Entonces tenemos el síndrome nefrótico. Y en este síndrome nefrótico, ¿cuáles van a ser las características? ¿Por qué decimos que es un síndrome nefrótico? ¿Qué tenemos? Debido ¿a qué? ¿Qué tenemos en los exámenes? ¿Por qué decimos que es un síndrome nefrótico? Lo mismo que estábamos viendo, pero como para redactar la respuesta. Edema. Ya, el paciente, pero yo digo síndrome nefrótico por tener edema, porque puedo tener en otras condiciones que tenga edema. Debido a la proteinuria, profesora. Ya, tenemos una proteinuria masiva, masiva, ¿ya? ¿Qué más? Presencia de cilindros. Presencia en sedimento
de cilindruria, créanme que estoy escribiendo eso, ¿ya? ¿Cilindruria de qué tipo? Cilindruria hialina. Acuérdense que era una de las características que vimos en las clases de sedimento. Cilindros grasos, entonces estamos integrando toda la materia, ¿eh? Cilindro graso, cuerpo oval graso. Esto es muy característico de un síndrome nefrótico. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra? Ya, en presencia de sedimento, de cilindruria. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tenemos que colocar acá? En el chat dicen presencia de albúmina, no, disminución de albúmina y Ya, aumento disminución de albúmina. macroglobulina. Disminución de albúmina, ya, muy bien. Porque estamos enfocándonos solamente en los exámenes, por eso lo que me decía Jennifer del edema no es en función de los resultados. Disminución de albúmina, aumento de alfa-2 globulina, y aquí está la alfa-2 macroglobulina, ¿ya? Entonces disminución de albúmina, alfa-2 macroglobulina. ¿Y qué más? Que era característico, que también se lo expliqué ahora en la clase. ¿Qué otra cosa nos dice? Que también El aumento de los lípidos. ya, aumento de colesterol y triglicéridos. Acuérdense que este colesterol aumentaba porque aumentaban las beta-lipoproteínas y acá en el triglicérido era porque había una pérdida renal por de la ApoC2. ¿Ya? Más o menos ahí. Ya, más o menos eso a modo general la podemos redactar de otra forma, pero acá tenemos las cosas más destacables. Y acá, bueno, aquí nos están hablando del componente renal, que aquí hay un problema con un 0,45 miligramos por decilitro, está elevada respecto al valor de referencia. La creatinina también tiene valores pequeñitos. El sodio, si bien está un poquito bajo, no es tan significativo, lo mismo pasa con la hemoglobina en estos casos. Tampoco es una gran elevación del valor porque su hematocrito está dentro de los valores de referencia. Ya, ahí tenemos todos los valores, y acá dice, ¿cómo se podría explicar la hipoalbuminemia de su paciente? ¿Por qué el paciente tiene hipoalbuminemia? Porque tiene disminución de albúmina. ¿Qué podríamos decir? Por la pérdida que hay en orina, ¿o no? Ya, entonces, ¿se puede explicar la hipoalbuminemia por pérdida urinaria? ¿Y por qué se produce esa pérdida de proteína? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Es porque hay una lesión glomerular, profesora? Ya. ¿Y qué más? Ya, hay una lesión, hay una alteración de tipo glomerular, pero ¿qué más? ¿Qué se pierde? Aumentaba la permeabilidad, creo. Ya, aumento de permeabilidad glomerular y pérdida de selectividad. Acuérdense que esta barrera es bien selectiva, ¿ya? Entonces cuando hay una alteración, ya sea a nivel de los podocitos, a nivel de los capilares, vamos a perder esta selectividad, ¿ya? Entonces, principalmente lo que vamos a perder aquí va a ser albúmina, ¿ya? Y lo otro, ¿qué es lo que pasa? Acá la hipoalbumina me dice, yo tengo pérdida urinaria, aumento de permeabilidad glomerular, pierdo proteínas, pero ¿qué va a pasar en el hígado? Porque el hígado podría decir, de alguna manera, ¿qué está pasando en el hígado? Porque en el hígado se sintetizan las proteínas, como la albúmina. ¿Qué no puede hacer el hígado? El hígado no puede compensar la pérdida, ¿cierto? Voy a colocar hígado, ¿ya? Acuérdense de eso, ¿ya? Porque si bien, y al no poder compensar, porque aquí uno dice, pero está produciendo, pero no es lo suficiente, aumenta el colesterol por las apolipoproteínas, se retienen los triglicéridos, pero no es suficiente como para compensar esta pérdida, es bastante masiva, por eso en el síndrome nefrótico se dice que la pérdida de proteína es masiva. Y acá, ¿por qué se produce el edema?
chicos? Su Por pregunta. el aumento de la retención de líquidos en el paciente, ¿no? Ya, pero La ¿por disminución qué? por Ya. la disminución de las proteínas, de Por- la expresión oncótica sería. Ya, entonces tenemos disminución o disminución de la presión oncótica debido a la hipoalbuminemia. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí hay un desbalance, de alteración de las fuerzas de Starling, ¿cierto? Que mantienen esta presión. Aquí vamos a colocar ahí fuerzas de Starling, que mantienen la presión hidrostática, la presión oncótica, que para que todo se mantenga y no, el líquido en el interior de los vasos y no salga al intersticio. También esto lo que hace es que sale fluido al extravascular. Si al salir fluido, sale fluido al extravascular. ¿Ya? Porque eso se produce hipoalbuminemia, alteración de fuerza, sale fluido al extravascular, ¿cierto? Ahí, o al espacio intravascular, aquí lo vamos a colocar. O sea, perdón, al extravascular estoy viendo. Y ahí se activa, como en algún momento dijo, activación, vamos a colocar activación. Aquí se produce del eje renina, angiotensina, aldosterona. Y esto va a provocar finalmente es que esta activación nos va a llevar a liberación de distintas hormonas, la hormona antidiurética, y estos mecanismos al final en lo que se traduce es una retención de sodio y agua, lo que nos dijo en algún momento también Leti, parece que nos aportó con eso. ¿No? Entonces, por eso todo eso el edema, o sea, porque hay un desequilibrio, ya no está la presión oncótica, y vamos a tener ahí todo este desequilibrio, y al final retención de sodio y el agua, que se va a traducir en esta formación de edema, y en este edema que vimos que en las extremidades inferiores, o en el edema palpebral, que en este caso tenía. ¿Tienen alguna consulta del análisis que hicimos en este caso? ¿Jóvenes? No, profe, Ya, quedó claro. ya. No, profe. Ya, vamos a pasar al caso 2, donde estaba esta joven de sexo femenino de 22 años, ya leímos la situación, donde tenía la cialorrea, la disfagia, tenía un problema abdominal, molestia al consumir alimentos, pensaban que tenía intestino o colon irritable, y acá están los exámenes. Ya. Miremos igual que el otro. ¿Qué vemos en estos exámenes? ¿Qué les llama la atención? La ceruloplasmina está Ya, disminuida. hay una ceruloplasmina, ya aquí hay un examen de ceruloplasmina. ¿Qué más? Está Ah. elevada la glicemia. Ya tiene una glicemia de 105, ¿ya? La Bilirrubina. bilirrubina elevada. Ya, la bilirrubina elevada, bien, La SAT está muy también, elevada. ¿ya? ¿Qué más? La LAT está aumentada. Ya, también, ¿cierto? Tenemos las enzimas hepáticas, la alanina-aminotransferasa, la aspartato-aminotransferasa y la bilirrubina total, ambas que nos están hablando de un componente hepático. Aquí nos están hablando claramente de un componente hepático que está sufriendo alguna alteración. No son valores tan elevados. Aquí ustedes van a ver después que hay valores mucho más elevados de esta enzima, al igual que la bilirrubina, pero algo nos está diciendo que se está presentando acá. Bien. Con estas características, ¿qué nos está indicando? ¿De qué podríamos estar hablando? Ah, ¿y esto qué es lo que es esto que está aquí? El HBsAg. ¿Ustedes saben lo que significa esa sigla? ¿Será algún antígeno? Sí, es un antígeno. Profe, ¿no es el antígeno de la hepatitis B? Creo. Sí,
el antígeno en superficie de la hepatitis B, ese, no reactivo, y se solicita, ¿por qué razón? Porque acá está con un problema hepático, y además, acuérdense que dentro de su historial médico destaca que su abuela falleció por una cirrosis hepática de causa desconocida, al igual que un tío, ¿ya? Entonces eso también es importante. ¿Qué podemos decir de este caso? De que se pudiera sospechar, más que diagnóstico probable, sospecha. Y con todas las alteraciones que tiene acá, miren las alteraciones que tiene la paciente. ¿Alguien se atreve a algo? Profe, quizás ¿Mm? puede tener que ver con, es que no estoy muy segura, pero estaba Ujú. pensando como en la enfermedad de Wilson o esas que tenían que ver Sí, con muy la bien. Ya, deficiencia del podemos cobre. acá, ya, podemos ir acá, porque aquí nos están pidiendo algo bien específico, la ceruloplasmina. Y dentro de las condiciones que vimos, y también un reactante de fase aguda, también lo vimos que la solicitud de ceruloplasmina se veía asociada a valores de los pacientes que tenían esta enfermedad, ¿ya? Entonces pudiéramos decir acá, estamos en el caso, tenemos enfermedad de Wilson. ¿Y qué antecedentes clínicos y examen apoyan la respuesta? El de la ceruloplasmina. ¿Ya? La ceruloplasmina sería como el examen, ¿cierto? Entonces, exámenes, vamos a colocar que apoyan, exámenes apoyo, ceruloplasmina, ¿ya? ¿Y qué más? Esta está disminuida. ¿Y qué más? Y los exámenes hepáticos. Ya, las pruebas hepáticas. Una alteración. ¿Y de los antecedentes clínicos? Profesora, ¿podría ser la edad? Muy bien, la edad. Era una de las condiciones que decíamos que en esta alteración se producía alrededor de los 20 años o la segunda década de vida, que también pueden encontrar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Movimiento involuntarios? Sí, los movimientos involuntarios, muy característicos. ¿Qué más? Ven acá, ¿qué es lo más que más tenía? Profesora, ¿podría ser las escleras un poco amarillentas? Ya, es que no está asociado a la prueba hepática, pero no, ahí Ah. yo un poquito podría estar también en un signo de una ictericia que podría solamente ser componente hepático, pero acá la edad, los movimientos involuntarios, esto es muy característica, la cialorrea también, ¿ya? Esos son algunas de las cosas que apuntan a más exclusivamente a esto, porque hay un problema neurológico aquí con esto de los movimientos involuntarios, ¿ya? Así que eso es importante. Acá se pregunta, ya, nosotros dijimos, nos inclinamos por la enfermedad de Wilson. Si quisiera establecer con mayor exactitud el diagnóstico, ¿qué otros exámenes podrían realizarse? Recordar de lo que vimos. ¿Qué otros exámenes para complementar acá pudiéramos pedir? Acá lo otro importante, acuérdense, el cobre sérico está normal, dice que podría estar normal o aumentado en este caso del paciente, en este caso está normal del cobre. ¿Qué otra cosa pudiera complementar? Dice, exámenes, ya sean estos laboratorios u otros. ¿Qué recordamos? Que era mucho más específico para poder medir. Acuérdense que la Medir el enfermedad de cobre. Wilson se genera. ¿Ah? Medir el cobre. ¿Dónde? Porque aquí ya está el cobre sérico. Ay, perdón, no lo vi. Perdón. Profesora, Ajá. la presencia de cupruria. Ya, entonces cobre, ¿cierto? Cobre urinario, ¿cierto? Eso es un examen y el cobre urinario debería estar elevado. Ya, ¿qué más?
Por eso dice, ya sean estos de laboratorio u otros exámenes. Cobre urinario, esto es de laboratorio, es propio de nosotros. Vamos a medir el cobre en la orina. ¿Qué más? ¿Cómo se presenta esta patología? ¿Se acuerdan qué pasaba con estos pacientes? A esta persona. ¿Qué pasa con el cobre? ¿Para dónde se va el cobre? Tenía acumulación de cobre en los tejidos. Ya, ¿qué se podría hacer para ver si hay cobre en los tejidos? Una biopsia. Ya, una biopsia, ya. Quizás no es a lo mejor de nuestra competencia, pero también. Una biopsia de tejido, ¿en qué órgano donde más se deposita el cobre en estos pacientes? En el hígado. Ya, una podría biopsia ser. hepática. Ya, entonces, una biopsia hepática y vamos a tener aquí depósitos de cobre. Ahí el estudio, las personas en la parte de citología, anatomopatología, pueden ver qué tipo de depósitos tenemos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro examen pudiera darse para con mayor exactitud el diagnóstico? ¿Qué otro examen? Y algo característico que les dije yo. Bueno, aparte, aquí tenemos esto, otro de laboratorio. ¿Qué otra cosa podríamos ver en el laboratorio que sería mucho más específico para evaluar? Considerando el origen de esta patología. ¿De qué tipo era esta alteración? Podría hacerse Era de, como un análisis genético. Ya, muy bien, un análisis genético. Es lo que se hace, ¿ya? Actualmente, análisis genético, donde se puede hacer una genotipificación. Ya, esto es para... Es para buscar el gen Sí. ATP-B. ATP7, sí, Sí. análisis, ¿cierto? Aquí tenemos un análisis familiar, ¿ya? Que se hace una búsqueda, ¿ya? De mutación. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, si tiene un integrante de la familia, como es hereditario, lo pueden tener todos, ¿ya? Y si no han llegado a la edad, si son menores, lo más probable es que la desarrollen. Entonces, una forma de prevenir eso. Y hay otro examen que es algo característico, parece que Benjamín lo iba a decir. Benjamín, me pareció haberlo escuchado a usted. Que es perdona, profesora, que se me había activado el micrófono. Ya. ¿Qué otro nos falta aquí? ¿Qué otra evaluación? Que uno dice, esto es característico en estos pacientes. Se los pasé, había hasta un dibujo ahí en la presentación. Hay que mirar algo en el paciente. ¿Podría hacerse un examen ocular o no? Ya, un examen oftalmológico. Sí. Por unos anillos. Oftalmológico, ¿sí? Aquí, búsqueda, va a ser que esto es muy importante, de un anillo, que dice Jennifer, ¿sí? De Kaiser. Fleischer. Ahí está. ¿Ya? Eso hace. Bueno, y el origen, ya lo dijimos, esta condición es una alteración de una hereditaria, de origen hereditario, autosómico recesiva. Bien. Y bueno, la característica, acumulación, como ya dijimos, de cobre a nivel de distintos tejidos, principalmente a nivel hepático, después puede llegar al cerebro y ahí se hace más compleja. Y lo que vimos que el diagnóstico se puede hacer con cada uno de estos elementos, ya sea de laboratorio como tal, o biopsia, o de otro tipo de examen que comprenda para poder llegar a un diagnóstico mucho más preciso. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, profe. No, profe. Ya, bien. Vamos a ir al otro caso.
donde hay un paciente varón de 70 años que llevado por sus familiares, decía que estaba haciendo trabajo en su casa, sufrió una caída, tomó paracetamol o algún analgésico antiinflamatorio, nombre del paracetamol, que es el más común, o de repente el diclofenaco sódico también hay en las casas como analgésico antiinflamatorio, donde tenía episodio de cefalea, visión borrosa, epístasis, y bueno, él dice que se siente fatigado al realizar actividades, al ser consultado función renal, manifiesta que orina menos la última semana. Entonces, tenemos acá, vamos mirando los resultados. ¿Qué les llama atención de los resultados? Tiene el hematocrito bajo y la hemoglobina también. Ya, aquí hay algo, aquí, hematoclito bajo, hemoglobina baja, ya, ¿qué más? La creatinina, profe, está aumentada. No, la creatinina está aumentada, ya. ¿Qué más? El calcio Hay sérico glóbulos también. blancos. Ya, el calcio sérico está aumentado, ya. ¿Qué me dijo algo? Que hay glóbulos blancos, todos así por campo. Ya, el En el sedimento urinario sedimento. tenemos esta alteración, ya. ¿Qué más? Los cilindros hialinos también. Ya, tenemos cilindros Y hialinos, bacterias. aunque estos cilindros hialinos, 2 en preparación, considerando que, acuérdense que fisiológicamente podríamos tener condiciones de eliminación, así que, y 2 en la preparación. Hay bacterias, ya, eso nos llama la atención. ¿Qué más? Las lesiones Profesora. osteolíticas, profe. Ya, aquí hay lesiones osteolíticas. ¿Qué más? Profesora, Sí, dígame. también la tasa de filtración glomerular está disminuida también. Ya, tenemos una tasa de filtración glomerular que aquí está disminuida, ¿ya? Está medida por MDR-4, ustedes ya saben qué significa eso, que no es un clearance como tal, estaba en base a la creatinina y a otros parámetros, que es una estimación de la tasa, recordar eso, que no es una medición real, es una estimación de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué más? Proteína Benson-Jones positiva. Ya, proteína de Ben-Jones positiva, bien. ¿Qué más tenemos? El aspecto ligeramente turbio en el examen de orina físico y químico. Ya, el aspecto, aquí tenemos un aspecto ligeramente turbio, la orina. ¿Qué más? Miren ahí en la orina, ¿qué más hay? Las proteínas. Ya, hay No proteínas, metí, sí. sí, tan positivas y eso, muy, ya. No es una proteinuria tan masiva porque son 1,25 gramos, ¿ya? Si lo llevamos a gramos. ¿Qué más? Y hay nitritos, miren, están los nitritos positivos. Los nitritos no deberían estar positivos, eso ya lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a decir que tiene este paciente? ¿Por qué nos aventuramos? ¿Por qué nos aventuramos, chicos? Ya yo me lanzo con que tiene gamapatía monoclonal. Ya, hay una gamapatía monoclonal. ¿Y en base a qué? mm, por las proteínas, que están anormales. Las proteínas están anormales. ¿Qué proteína? Bueno, está con las proteínas aumentadas. Ya. eh, ¿Qué más? ¿Pero qué les dice a ustedes que pudiera hacer? Profe, ¿Sí? yo personalmente pienso que es mieloma múltiple. Ya, pero un tipo de gamapatía monoclonal, ¿cierto? Sí, sí. Gamapatía monoclonal. Y más que ¿Qué nada es por tipo? la Ya, positividad de la proteína de Benson-Johnson ya, y que ya, en el TAC se muestran lesiones osteolíticas. ya, muy bien, Maite.
Dice, aquí hay algo que no destaca, porque lo otro, si bien es donde se estaba guiando Jennifer, decía las proteínas, pero no hace mucha diferencia, porque con albúmina se ven normal, las proteínas están un poquito elevadas, pero aquí hay algo que sí tiene que hacer, hay una proteína de Baines-Jones, y hay estas lesiones osteolíticas, por lo tanto la inclinación es esto. Entonces, aquí dice proteína Baines-Jones, sería lo que nos ayuda, ¿ya? Y tenemos acá estas lesiones, ¿ya? En el TAC, ¿cierto? En el TAC tenemos lesiones osteolíticas. ¿Y cuáles son las manifestaciones más destacables que en función de algunos resultados que hay aquí que tienen estos pacientes? Que tenemos que acordarnos. Porque eso es lo que dice después la pregunta, dice, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas más destacables en este cuadro y qué exámenes de laboratorio apuntan esas manifestaciones clínicas? Mírenlo, ahí los exámenes. La lesión ósea, profe. Ya, lesión ósea. ¿Y cómo lo vamos a ver nosotros? O en laboratorio, ¿cómo lo podemos? Lesión ósea. Aumento del calcio. Ya, Creo que- hipercalcemia. Y aquí también lo destacamos. Hay, ¿dónde quedó? Aquí, calcio sérico, 11,6. Hipercalcemia. Ya, ¿qué más? Miremos, ustedes los destacaron aquí en los exámenes. Ya, ¿qué más? Insuficiencia renal también, profesora. Ya, insuficiencia renal. ¿Y cómo lo apoyamos? Con los niveles de creatinina. Ya, creatinina. ¿Y qué Y más? también por la tasa de filtración glomerular. Ya, filtración glomerular. Ya, tasa de filtración glomerular. Se ven, esta se ve disminuida y la creatinina en plasma, ¿cierto? Se ve aumentada. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Miren acá, miren, lo primero Profesora, para... Profe, ¿Sí? en el chat, Iba a decir lo mismo, lo del chat. Ya. en el chat, Tamara dice que es por infecciones bacterianas recurrentes también. Ya, Los nitritos infección positivos. bacteriana, hay una infección bacteriana. ¿Cómo saben ustedes que tiene infección bacteriana este paciente? Porque Los ¿quién lo nitritos respalda? Ya. Entonces tenemos infección bacteriana, aquí vemos una infección urinaria en este paciente. Y está respaldada, como dice, por nitrito. ¿Y qué más? ¿Qué más te respalda la infección urinaria? ¿Solamente los nitritos? Los glóbulos blancos, profe, Ya, la presencia. ya, glóbulos blancos. ¿Y qué más? Las bacterias. Las bacterias. Las bacterias. Entonces tenemos glóbulos blancos, bacterias que nos están respaldando, y el aspecto también nos va a respaldar eso. Está ligeramente turbio, es que sabemos inmediatamente que puede estar dado por esta cantidad de bacterias que tienden a enturbiar la muestra de orina, ¿no? Así que entonces tenemos infección. ¿Qué otra cosa vemos asociada? Está ahí, desde lo primero que aparece. ¿Qué pasa con estos pacientes? La anemia, profe, ¿no? Anemia, claro, los pacientes tienden a desarrollar aquí, para otro más, anemia. Dijimos normocítica, normocroma, ¿ya? Estos pacientes tienen anemia. Aquí dice, considerando que se solicitó un proteinograma, ¿cómo se presentarían los valores de las diferentes fracciones? Proponga una cantidad aproximada. Y aquí yo quiero decir, ¿qué va a tener elevado este paciente? ¿Qué va a estar elevado? Para que lo veamos ahí, si bien les pido propongan cantidades. Pero ¿qué se nos va a elevar si miramos considerando, voy a subir un poco, cuando teníamos este proteinograma en el primer paciente? ¿Qué es lo que estaría elevado? Considerando el diagnóstico que dieron. ¿Qué se eleva? La albúmina. ¿Albúmina en estos pacientes? ¿Cómo dijimos? ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Qué dijo Jennifer? Profesora, Dígame, Benjamín. serían las gamma globulinas. Ya, aquí son las gamma globulinas, acuérdense, es una gamapatía monoclonal, por lo tanto, lo que las proteínas que se están elevando y que están elevadas en este proteinograma va a ser el componente gamma, las gamma globulinas, y esas son las que van a estar bastante elevadas sobre el valor que tenemos de la referencia ahí. Pero eso son las cosas que quería yo que viéramos y cómo orientar en esto. Entonces acá, que las diferentes fracciones, lo que más se eleva, mayor elevación, vamos a colocar mayor elevación,
gamma globulina. Simplemente para que después puedan proponer uno y desarrollar esto. ¿Bien? Estos eran los casos hasta ahí. Yo les voy a subir estos casos, chicos, porque coloqué 2 casos más, que son situaciones que también las pueden revisar, las pueden contestar, y después yo les voy a subir la pauta, pero para que tengamos estos otros casos, ¿no? Para que también lo vean, vamos analizando, vayan viendo qué está alterado, cómo están estos valores. ¿Ya? Así que eso era lo que yo quería mostrarles, y son casos que están muy relacionados con cosas que ya hemos visto, las asociamos al otro módulo que están viendo como hematología, y ahí vamos avanzando en cuanto a los temas. Bien, ¿preguntas, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Ya estoy ocupando casi el tiempo del profesor Sergio, así que vamos a dar el paso ahora. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? No, profe, todo Ya. claro. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver.